Hola, bienvenidos a nuestro canal, el canal de Mario en Política. Para nosotros, responsables de llevar adelante este hermoso proyecto, es un enorme placer poder llegar a ustedes para presentarles nuestra opinión y nuestro análisis de eventos políticos de actualidad y de interés para todos. Sin más preámbulos, demos inicio a el programa de hoy. Muy triste realmente tener que abordar. Siempre la muerte es un tema muy triste y la muerte en circunstancias dramáticas y de absoluta injusticia es mucho más duro, mucho más difícil. Que muera, no sé, una persona que tiene 70, 80 años, que vivió, que tuvo hijos, probablemente nietos y no, pero es que todavía le queda, sí, pero ya vivió mucho tiempo y que muera en condiciones normales y naturales, es como más comprensible, mucho más comprensible que asesinen a un joven que tiene toda una vida por delante, que lo asesinen para robarlo, que lo asesinen porque hay pasión, qué sé yo, de por medio y mucho peor que lo asesinen por haber de alguna manera defendido sus ideales o defendido su patria o lo que él creía que debería ser y hacer su patria. Nos estamos refiriendo, por supuesto, al caso del teniente Ronald Ojeda. El teniente Ronald Ojeda, un muchacho venezolano que, sin entrar en mayores detalles personales de él, que estudia en la Academia Militar Venezolana, se gradúa de oficial y comienza a hacer su vida profesional, me imagino que con muchísimas ilusiones de alcanzar grados superiores y de poder de alguna manera destacarse en su accionar en la fuerza. Por lo menos por ahí vamos todos cuando somos jóvenes. Se ve de alguna manera involucrado, tampoco a eso nos queremos referir, pero se ve involucrado de alguna manera en unas actividades que tienen que ver contra el gobierno, o por lo menos de eso lo acusan. Logra escaparse el teniente Ojeda y va a dar a Chile. En ese país hermano, recibe asilo. Recibe asilo y entonces está en condiciones de, supondría él también, de más tranquilidad, de más seguridad para su vida personal y resulta que no. Resulta que lo secuestran en un momento determinado, lo secuestra un comando de unas 4 personas que se hacen pasar por policía política chilena, lo secuestran y lo asesinan. Lo asesinan y lo desaparecen. Y entonces, por supuesto, los familiares pasan a denunciar el caso y las autoridades chilenas se ven en la obligación de adelantar investigaciones. Adelantan investigaciones, las autoridades chilenas consiguen el cuerpo del muchacho. Pareciera que el cuerpo del muchacho lo consiguen por una delación y a esto sí un poquito más adelante queremos hacer referencia.
logran ubicar el cuerpo y logran ubicar, por lo menos reconocer a las 4 personas que se hicieron pasar por policías. Al parecer, 2 de ellos venezolanos, bueno, decimos al parecer porque nosotros no somos jueces ni investigadores de esto y tal. Y esos 2 venezolanos que en un momento los detienen en Chile, a las autoridades chilenas logran escapársele y vienen a dar a Venezuela. Los identifican como 2 ciudadanos seguidores o afines del gobierno, del partido de gobierno, del teniente capitán, muy cerca del teniente capitán. ¿Por qué matan al teniente Ojeda? Todavía eso no se sabe, porque bueno, que es un opositor al gobierno, terrorista, estaba metido, implicado en actividades que tendían a derrocar el gobierno y tal, y que sí, bueno, pero ya ese muchacho se había ido de aquí, ya había perdido todo el contacto. Bueno. Comienza entonces una pugna entre gobiernos ahora, entre el gobierno chileno y el gobierno venezolano por el hecho de la investigación, y el gobierno chileno pide que se extraditen a esos 2 venezolanos que están implicados en el asesinato, y el gobierno venezolano no solamente no los extradita, sino que los protege. Entiendo que públicamente no se sabe la identidad, a pesar de que los gobiernos lo tienen perfectamente identificado. La cosa continúa sus investigaciones. El gobierno chileno se ve muy presionado por la oposición y continúa su investigación. Y entonces, repito, pide al gobierno venezolano la extradición de los 2 venezolanos estos que están implicados en el asesinato. Y no solamente el gobierno venezolano no se la da la extradición, sino que al contrario los protege. Y los protege, y además el fiscal general de Venezuela, en una actitud, yo no sé, pudiéramos pensarlo así, por lo menos bien dura, para no calificarla de grosera, va y le dice a los chilenos que no solamente que nos lo va a entregar, sino que ellos no fueron, que fueron los chilenos con los americanos los que mataron al joven venezolano. Y casi que pide que metan preso a Boric por haber incitado a Boric o al canciller, por haber incitado ese asesinato vil de ese noble venezolano y tal, y qué sé yo, y arma todo su parafernalia y su discurso. Y por supuesto, una de las partes importantes en ese discurso es implicar al servicio de inteligencia norteamericano. Y entonces culpa directamente al gobierno norteamericano y al gobierno chileno de haber asesinado al teniente Ojeda. Es decir, hace como el ladrón que roba y sale corriendo y tal, y empieza a gritar, el ladrón, para que la gente se distraiga por allá y él quedar como que él no tuvo nada que ver en el robo. El gobierno chileno insiste y reclama y eleva su voz de protesta por esta actitud del fiscal venezolano, y el caso se va tornando mucho más grave, mucho más drástico, porque inclusive en la nota de protesta se deja ver que se piensa inclusive en el rompimiento de las relaciones diplomáticas, porque hay una ofensa del Estado venezolano, porque estamos hablando del fiscal general de la República, hacia el Estado chileno.
Aquí sí es donde uno debe tratar de opinar, por lo menos yo lo creo que uno debe tratar de opinar. A mí me parece en lo personal que el rompimiento de las relaciones diplomáticas debe ser la última, pero la última instancia. Porque cuando se rompen las relaciones, entonces si teníamos intenciones de investigar lo que quisiéramos investigar, de decir lo que quisiéramos decir, se nos pone muchísimo más difícil porque ahora ya no tenemos forma ni manera de abordar esto. Porque rompimos relaciones, pues. Además, rompemos relaciones y dejamos en el limbo a un buen número de situaciones y de circunstancias de otros ciudadanos que no tenían la culpa de esta desgracia que ocurrió. Y entonces, por ejemplo, con el caso chileno, aproximadamente el 10% de los migrantes venezolanos están en Chile. En Chile hay unos 700 u 800 mil venezolanos viviendo en condiciones no tan buenas, algunos otros inclusive hasta muy reconocidos en los segmentos y en los sectores profesionales. Pero a todos esos 700, 800 mil venezolanos los dejaríamos, repito, en una especie de limbo porque no van a tener una embajada venezolana que aunque sea mal los reciba, ¿no? Y mal les tramite las cosas que deban tramitar. Y en medio de todo esto surgen algunas cosas que además, que parecieran muy difíciles de llegar al fondo de ellas. Un policía asesor de la seguridad en el gobierno de Chávez y tal denunció que sí fueron unos venezolanos los que asesinaron al teniente Ojeda. Esto, unos venezolanos, un asesor venezolano. Claro, en alguna parte ese nombre tiene que estar. Cuando cambie el gobierno venezolano,